Hemos estado de plácemes a los que nos gusta el fútbol, Javier. El fútbol y el tenis. El tenis. Durante casi 20 días, entre la Eurocopa, 21 días, y la Copa América. Ya lo comentamos, le gané a Ramiro, perdí el viernes, pagué los cafés el viernes, hoy pagó Ramiro los cafés. Dice el señor Velázquez, sigo esperando mi café. Que venga, pa. A ver, que él venga, pero yo no se lo voy a mandar allá. Pero tampoco. Pero entonces. Bien lavada de manos, ¿no? Perdóneme, don Jaime, quiere que le envíe un cafecito. Cuando apostó conmigo. Ya, pero yo le pagué a todo el mundo en su nombre, ¿sí o no, don Javier? Claro. Usted estaba aquí. No, si no tiene que pagar mi nombre, si usted es el que apostó. Usted le falta pagar el mío. Él se está poniendo como Luis. Si no voy a tal hora, no me da. Muy bien, le voy a mandar a su oficina un cafecito. Y al caballero solamente recordar por último la funda ya. Que yo estaba presta a pagarle su café, pero usted me dejó plantada. Porque sigue poniendo condiciones. No, ¿qué le pasa? No, es verdad que la dejó plantada y usted encachinada y todo. Me había puesto todas mis mejores galas brasileñas. Sí, pésimo rendimiento. Muy mal, don Jaime. Muy bien, vamos a ver si ya lo tenemos Andrés Fantoni en plataformas, el presidente ya está del CSPCS. Y hay mucho que conversar contigo, querido Andrés. Buenos días, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? A todo el panel, a la ciudadanía que nos escucha, un abrazo grande, buenos días con todos. Qué pena, sé que ibas a venir, pero te pasó algún tema de salud, personal, y no has podido, porque siempre es bueno hacer esta entrevista en vivo. Pero en todo caso, Andrés, vamos a comenzar la misma. Todo desde la semana pasada, el rollo, el problema, el pito, como dice la gente para que me entienda, que sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana es de lo que habla todo el mundo. Los fines de semana en los periódicos, en los diarios, en las radios, en los medios digitales, en los canales de televisión, en todo, siguen hablando de esto. Y entonces hemos visto algunas declaraciones tuyas respecto a que has pedido el concurso, digámoslo así, de la Corte Constitucional. Me pueden decir cualquier cosa a mí. La Corte ha tenido fallos que no son de nuestro agrado, pero no pusimos a una Corte popular, sino una Corte que en ley y en derecho haga lo que tiene que hacer. Y has pedido, Andrés, me parece que es el 212, que hagan un seguimiento, ¿verdad, Andrés? Que hagan un seguimiento a una sentencia, y te pido ahora sí que nos expliques con qué motivo y nos metemos en el asunto, por favor. Andrés, te estoy viendo. Se quedó. Hubo un problema de conexión. Ya. Entonces, ahí está, Andrés. Si hay algún problema, lo volvemos a ingresarle. Está volviendo ya. Ahorita está volviendo. Está volviendo. Un ratito más. Aquí entró. Ahí está. Ahí está. Sí. Andrés, ahí sí me escuchas. Hola, ¿cómo estás? Ahí está, ya. Se cortó. Ya, ahí te escucho. Ya. No me escuchaste nada, ¿verdad? No, pero ya. Si me puedes repetir la pregunta rápida. Te decía que desde la semana pasada, de lo que más se habla en medios de comunicación y en todas partes, es de lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana, que tú presides muy bien, con relación a que se nombró a una persona para la Corte Nacional y ustedes le dieron a ella, como procede, la nombraron, y en 2 días, con algunos asuntos no muy cristianos, la cambiaron y pusieron a otro. Entonces, he visto, porque te decía que he visto todos los medios, como siempre, el fin de semana, con más tiempo, diarios, revistas, radios, digitales, todo lo que he visto, y editorialistas incluso, diciendo, entre otras cosas, y sacan tus declaraciones que tú vas a la Corte Constitucional, y decía que de la Corte se puede decir muchas cosas, pero es una Corte seria que no obedece a ningún teléfono ni a ningún dueño de un partido, sino a los demás. Puede tener muchas sentencias que no nos hayan gustado, pero ellos son autónomos y para eso es una Corte Constitucional, no para obedecer, sino para hacer constitucionalmente lo que se debe. Por lo tanto, me parece que es el 212, tú has pedido un seguimiento a la Corte, que nos expliques por qué hiciste ese pedido a la Corte Constitucional y cuál es el fin de lo mismo. Andrés Fantoni, gusto de saludarte y bienvenido siempre acá a I99 y al programa Diálogo.
Muchísimas gracias y siempre es un honor poder estar con cada uno de ustedes en este prestigioso medio de comunicación. Por supuesto que sí, yo no me podía quedar cruzado de brazos viendo el abrupto rompimiento y transgresión de la sentencia 269 de la Corte Constitucional del Ecuador, donde indica que los procesos tienen que ser ágiles y céleres. Eso indica de forma determinante y que no existen estas acciones que contradicen a la sentencia. Es por eso que debido al existir dentro del proceso de la primera autoridad del Consejo de la Judicatura, el que preside, mejor dicho, después de iniciar la veeduría, después de accionar los equipos técnicos, después de el plazo de impugnaciones, también después de hacer los planes de trabajo, era inconcebible, después de que se realizó toda la sesión de pleno, donde se verificó, se analizó, se votó y existió una resolución, estas transgresiones de la misma sentencia, donde fueron destituidos varios consejeros de las anteriores administraciones y no se podía dejar a un lado este precedente tan importante que pase nuevamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es importante acotar que todo se llevó en legal y debida forma, y después de este atropellamiento y este interés particular de algunos consejeros, que va de la mano también con la injerencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, donde recibimos muchísimas amenazas para tomar determinaciones netamente donde se pueda... ¿Qué amenazas, Andrés? Amenazas de juicio político. Ya. Esto se pudo observar de forma nacional en el país, esto se vio la gente, la ciudadanía pudo darse cuenta la presión, la amenaza, la injerencia, la intromisión, con un fin particular. Y en ese sentido se vulneró también la resolución por parte de la designación del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se designaba a la doctora Dumnia Martínez. Esto quiere decir que por la desesperación de estos consejeros hicieron totalmente mal, porque no revocaron la designación de Dumnia Martínez. Existen 2 resoluciones vigentes. Imagínate eso, querido Eduardo, hay 2 resoluciones vigentes, lo cual la Asamblea podría posesionar a cualquiera de los 2. Entonces, este tipo de acciones presuradas y con fines particulares hacen el cometimiento del error y especialmente de la transgresión de la sentencia 1219 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, que además violentan los derechos del consejero Gonzalo Alvar Molestina, que estaba en el ejercicio de sus funciones y titularizado y convocado para ese momento. Que quisieron atropellar, que éramos incómodos para violentar los reglamentos, por eso apelaron a mi presidencia temporal en ese momento y quisieron e hicieron lo que les dio la gana, pero eso sí, cada acción tiene su consecuencia. Andrés Fantoni, tú eres mi amigo, aquí ha estado la semana pasada estuvo Michelle Calvache y la señora consejera que no está con ustedes, que está en la hoy mayoría, diciendo algunas cosas, y aquí habla todo el mundo, tú lo sabes, pero nosotros siempre vamos a auspiciar el Estado de Derecho. Queremos que las cosas se hagan como tienen que hacerse, y creemos que ustedes lo hicieron con regularidad y que los otros no lo hicieron con regularidad. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de la Corte Constitucional, querido amigo? Existe una respuesta inmediata. Nosotros no tenemos injerencia, ¿no? Peor un órgano tan importante o rector de la Constitución, pero sí darle la fuerza necesaria para que emita o solicite la información de todas las vulneraciones, que emita la solicitud de las actuaciones de los consejeros, que dé admisibilidad al trámite. Es lo que esperamos lo más pronto posible. Esto ya fue emitido el día viernes. Esperamos que así mismo, como se ha actuado
en otras instancias, también lo haga la Corte Constitucional, debido a que está transgrediendo no solo una norma del Consejo de Participación Ciudadana, sino una sentencia emitida por ellos mismos, por la Corte Constitucional del Ecuador, que bien tú lo indicas, una corte totalmente independiente, apolítica, y que se ha marcado precedente. Pero se necesita en este momento que active la fase de seguimiento y la verificación de cumplimiento de la sentencia 12 y 19, lo cual llevó a destitución de consejeros en anteriores administraciones. Y como le decía, yo no me iba a quedar cruzado de brazos viendo el violentamiento de la norma y no haciendo nada. Eso no es parte de mi esencia. Solamente para pasarle a Luisa del Castillo, más que una pregunta, es un corolario, un comentario final. La gente quiere paz, quiere armonía, quiere organización, no quiere esto a lo que nos acostumbraron. ¿Qué tenía que hacer la Comisión de Fiscalización cuando ustedes estaban nombrando algo, si ustedes son quinto poder? ¿Me entiendes? No tenían nada que hacer ahí. Me parece que hay quienes no saben que el Estado no es de ellos, sino de los ecuatorianos, y que las instituciones no son de ellos, sino de los ecuatorianos, y se olvidan. Gracias a Dios todavía hay una Corte Constitucional que les hace o les hará volver a entender que el derecho y la lógica del derecho es para todos y no es excluyente. Luisa Delgadillo. Gracias, Eduardo. Señor Fantoni, qué gusto saludarlo. Buenos días. Hay, sin embargo, algo que aquí no me encaja. Yo no pongo en tela de duda su honorabilidad y su deseo de actuar con verticalidad y apegado a la ley. Pero cuando usted afirma que este Consejo de Participación Ciudadana, presidido por usted, es apolítico, que no acepta ni manoseos ni injerencias políticas de ninguna naturaleza, no entiendo cómo luego de esa intromisión de la Comisión de Fiscalización, siendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apolítico, como usted señala, tuvo eco en ciertos consejeros que no dudaron en hacer lo que hicieron. Entonces allí es donde se pone, si se quiere, en entredicho aquello que usted señala, y repito, no por usted, pero sí por esos integrantes que, acogiéndose a lo que dice la Comisión de Fiscalización, se deben a ellos y no al cuerpo al que pertenecen y por el cual fueron elegidos por el pueblo. Se supone apolíticos y libres de toda injerencia política, de toda naturaleza, color y sabor. Qué gusto, Luisa, siempre es un honor conversar contigo. Cuando yo me refería a políticos, estábamos conversando de la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana, a luces claras, ellos han dicho, ¿no?, sus afinidades, sus sentimientos, sus limes, por parte de partidos políticos. Como insisto, yo respeto los partidos políticos a un lado, el Consejo de Participación Ciudadana debe estar en otro lado, en los entes representativos ciudadanos, y la representación de partidos del otro lado. En ese sentido, sí es vergonzoso, usted lo ha dicho, una consejera que ya estuvo dentro de una problemática debido a estos consejeros. Uno de ellos fue hasta destituido por la misma Corte Constitucional por una transgresión muy parecida a lo que en este momento esos consejeros han cometido. Han hecho caso omiso a una activación de seguimiento, una sentencia que ya pasó dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que va enlazado con esta comisión de la Asamblea Nacional, lo cual parecían no abogados de la normativa, sino abogados de estos consejeros, porque la pregunta fue como 7 veces si este consejero podía votar, si le íbamos a darle espacio para que vote. Nosotros entregamos las pruebas de que la consejera Bonifaz no estuvo ni un minuto en la sala de espera y por eso se conectó ya al final de la sesión. Tampoco se nos permitió, si ustedes revisan, que ese video se ponga ahí en la comisión de control político. No se permitió, solo se pasó un meme elaborado por la misma consejera y no de la parte oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces vemos la intromisión, la injerencia, las amenazas de esta comisión para que estos consejeros actúen según como ellos requieren. De mi parte no existió, por eso me apelaron la presidencia. Yo no iba a permitir estas atrocidades
de irrumpimiento normativo y especialmente atentatorio de la seguridad jurídica. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional avala lo actuado? ¿Qué precedente cree usted que se sentaría en el país? Bueno, yo lo que aspiro, yo no puedo decir lo que la Corte resuelva. Lo que sí puedo decir que la Corte dé trámite, que la Corte active con la información. Nosotros sí somos respetuosos no solo de las funciones del Estado, sino del máximo órgano rector y protector de la Constitución del Ecuador, como es la Corte Constitucional. Lo que sí exhortamos a la Corte es que active la fase de verificación y seguimiento de la misma sentencia de ellos, no de nosotros, de la sentencia de la Corte Constitucional, donde a claras luces se evidencia cada irrumpimiento, violentamiento y transgresión de la norma y especialmente de la sentencia 1219 de la Corte Constitucional. En este momento, Luisa, existen 2 resoluciones de designación de autoridades, porque dentro de la desesperación que ellos tuvieron, no revocaron la resolución de Dunia Martínez. Existe la resolución activa de Dunia Martínez y, insisto, de la desesperación cometieron horrores normativos y jurídicos, lo cual queda esta intríngulis de situación jurídica de que existen 2 resoluciones activas para la posesión de la Asamblea Nacional. Ojalá y la Corte Constitucional pueda dirimir de acuerdo a derecho. Es lo que todos esperamos. Eso es lo que pedimos, nada más. Continúa Javier Segarra. Gracias, Luisa. ¿Cómo le va? Buenos días, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La pregunta que me nace es, ¿y en qué situación quedamos los ecuatorianos cuando vemos todo este relajo jurídico dentro del máximo organismo para elegir a las autoridades de control, por ejemplo? Bueno, sí es vergonzoso que este tipo de acciones por aquiescencias particulares o intereses propios hagan un daño total a una entidad que estaba avanzando, que estábamos trabajando en la promoción de la participación, que estaba fluyendo, y que ahora por presiones políticas, porque es claro que es una presión política, ¿no? La presión para enviar la resolución, la presión para posesionarlo, o sea, es claro de que existen intereses más allá de los intereses ciudadanos por tener un representante de la judicatura, un representante que esperemos no vuelva nuevamente con esas costumbres como el doctor Terán, y pueda por fin hacerse una limpieza profunda de este órgano que debe dar justicia, garantizarnos la justicia. Nosotros como consejeros seguimos trabajando por la transparencia, pero especialmente porque exista algo que se llama probidad, que a veces no entienden o no se les inserta en algunos consejeros esa parte en el diccionario de sus vidas. Entonces, esperemos que este tipo de situaciones no se repita y que por medio de una desesperación no vayan incurriendo en transgresiones y violentamiento como ya pasó, que se quisieron autotutelar una sentencia de la Corte Constitucional, a lo cual llevó la institución de un consejero de esta administración, y esperemos que este tipo de cosas marque la Corte Constitucional nuevamente un precedente para que intereses políticos no sean torpedeados en las acciones y gestiones de la designación de autoridades, querido Javier. Los ecuatorianos amanecen, están con A un día y amanecen con B al otro día. O sea, ¿qué garantía tenemos? ¿Qué estabilidad jurídica tenemos? ¿Qué gobernabilidad tenemos? ¿Qué institucionalidad tenemos en el Ecuador? Ninguna, porque esa es la verdad. Es correcto, y eso es lo lamentable, y eso es lo que estamos tratando de evitar para que la Corte Constitucional le ponga un pare de frente, un pare importante para que este tipo de situaciones no vulneren las instituciones del Estado que debe estar al servicio permanente de la gente. Jaime Velázquez. Solo algo, Jaime, que tú nombraste Javier, en la entrevista, en las preguntas, tú nombraste una palabra, Andrés Fantoni, que es súper importante, que es la probidad. Ya. Tú no puedes, si no tienes probidad, primero someterte a un escrutinio porque te hacen un concurso, y donde tú has estado
con gente con la que no tienes que estar y has hecho cosas con las que no tienes que estar tú mismo, porque es un tema de ética, es personal y es intrínseco de la persona. Andrés, Luisa, Jaime, Javier, o sea, uno mismo debe darse cuenta de estas cosas, pero la caretuco de la gente es impresionante. Y lo que dices tú es cierto. ¿Cómo pueden llegar? Y las comisiones a veces de calificación, la verdad es que parece que estuvieran ciegas, sordomudas o desinformadas, porque ¿cómo se sabe eso después? Y luego pasa lo que pasa en primera instancia, y la institucionalidad, como bien dices tú, no sirve para nada. Perdóname que haya hecho ese comentario y ojalá volvamos. Eduardo, y déjame agregar algo importantísimo, ¿no? Dentro de las impugnaciones tuvieron el primer postulante Telmo Molina, la doctora Nubia Martínez no tuvo ninguna impugnación, y del caso del señor tercero Godoy, tuvo impugnaciones, se registraron y al momento de comparecer misteriosamente desaparecieron. Qué extraño. Este tipo de cosas deja un mal sabor de las acciones de algunos postulantes. Y también, no me vengan con cosas, pero la Corte Nacional es la segunda vez que le pasa lo mismo con nombrar, o no se acuerda a quién nombró la Corte Nacional la vez pasada, el señor que está en La Roca. Entonces, por Dios, no, a ver, todos somos bobos y ellos son inteligentísimos. Esto es un tema político. Meten a político cuando debería ser técnico, jurídico, para que el Estado de Derecho le dé al Ecuador a cada uno lo que se merece, no lo que quieran los dueños de los partidos. Pues. Es espantoso. Jaime Velázquez, por favor, sigue con la entrevista. Gracias, Eduardo. Andrés, bienvenido. Un placer por acá. Cuando vemos ese tipo de cosas, realmente, cuando vemos este tipo de cosas en el Consejo, y la verdad es que nadie respeta nada, sino que cada cual tira para su molino, y vemos esas designaciones que en un momento dado no son respetadas por un órgano del Estado, como es la Asamblea Nacional. ¿No te decepciona el Ecuador? Porque la verdad es que ya no tiene sentido, pues si no se respeta, si no hay leyes, si no hay nada claro, y no hay, digamos, jurisprudencia que valga, sino intereses políticos, no, ¿cómo hacer ese cambio en el Consejo? Porque si tú me preguntas a mí, muchos van a decir, mejor que desaparezca porque esto es lo mismo. O sea, la Asamblea toma la decisión y finalmente no hace caso al Consejo. ¿Cómo cambiar esa realidad? Excelente pregunta, Jaime, y con algo muy importante. El Consejo de Participación Ciudadana ha estado secuestrado siempre por la Asamblea Nacional. Para que las acciones de los consejeros puedan tener la independencia total del caso, no debería existir un juicio político con 70 votos, porque siempre va a estar expuesto o a voluntad de la Asamblea Nacional porque le caigas mal, porque no votas afín a sus pretensiones. Hay un secuestro. O sea, imagínate, a nosotros nos amenazaron, nos pusieron un poco más de la pistola en la Comisión de Fiscalización como 6-7 veces para que se haga lo que ellos quieren. Entonces, mientras esta parte constitucional de que estén atados los consejeros del Consejo de Participación a 70 votos, siempre va a estar las narices de otras funciones del Estado en esta. Eso hay que cambiar de raíz. Es importante para que los consejeros no se encuentren secuestrados. Si no, después, porque usted va a ver diferencias o votos totalmente no consecuentes con la participación ciudadana. Vimos el caso del voto del consejero Juan Esteban Guardera, consejero que no está de acuerdo para nada en las actuaciones de ellos, pero que se puede percibir de que estas amenazas por parte de esta función haya tenido intención o haya tenido algún tipo de accionar dentro de su voto. Entonces, mientras ¿Cómo cambiaría eso? Porque la verdad es que sí entiendo lo que me está diciendo y eso lo sabemos, pero ¿cómo cambiar justamente eso, lo que tú estás diciendo? Hay que reformar alguna ley, hay que reformar la Constitución, ¿y cuál es la vía? Totalmente, diría yo, a ver, ¿qué órgano tiene la independencia del caso? La Corte Constitucional. ¿Por qué tiene la independencia del caso? Porque no tiene amenazas de juicio político. Y mientras puedas actuar de forma independiente y que no tengas este tipo de extorsión por parte de esta función del Estado, no vas a tener, por lo menos ellos, ¿no? A mí que me importa, pero ellos se sienten presionados y caen sobre este tipo de acciones de que ya vimos que hay hasta un arrepentimiento por parte de uno de los consejeros por su forma de votación. Clarísimo. Andrés, le doy paso a Eduardo, que
tiene más preguntas, creo, o en cabina están ahí. Adelante, Eduardo. Muy bien, Jaime, Luisa y Javier. Yo solamente vamos a estar expectantes, Andrés, vamos a estar expectantes. Esperemos que la Corte dirima esto. Es increíble, pero no es la primera vez que existen dos autoridades y pues la desesperación de algunos asambleístas de que lo nombren como sea, y cuando cuando hay de por medio una disposición, no una disposición, cuando hay un pedido que la Corte dirima un tema que no hay jurisprudencia, y esa desesperación encima me hace no solamente que sentir que está mal, sino que apesta, porque esa es la verdad, me hace realmente sospechar que vendrán algún tipo de resultados en los próximos días. Ojalá sea lo antes posible, Andrés Fantoni. Bueno, además agregar a tu comentario, Eduardo, que existe una acción de protección con medidas cautelares presentadas por un observatorio ciudadano. Esperemos que la justicia actúe en derecho, esperemos que no permitan o no alcahueteen este irrumpimiento o transgresión a la norma. Si queremos un mejor país, tenemos que pensar por nuestra seguridad jurídica. Ok, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés Fantoni. Se le cortó al final. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Muy bien, son las 9:55. Antes de concluir, solamente decirles, ayer, como todos los domingos, estuve por misa. Ya. Y cualquier cantidad de criaturas con esas toses terribles.